soy miembro fundador de la Fundación Alameda, que lucha contra el trabajo esclavo y la trata de personas. Mi función en el Centro Demostrativo de Indumentaria tiende a asistir a los grupos que se conforman en cooperativa para llevar adelante un emprendimiento productivo en condiciones dignas, respetando todas las normas de higiene y seguridad, respetando los derechos laborales, respetando lo que tiene que ver con los derechos sociales, y tiene también en muchos casos que asistir a víctimas de trata laboral, víctimas de trata sexual o personas que también vienen de otras situaciones de vulnerabilidad. En el centro de indumentaria, que funciona, digamos, que depende del INTI, pero que no es, no depende de las áreas estratégicas del INTI. Para un poquito de la historia, el INTI fue creado en 1957. Históricamente la función del INTI fue proporcionar tecnología a lo que es la industria y la investigación. A partir del 2001, después de todo el proceso de las organizaciones sociales que empezaron a crear emprendimientos productivos en los barrios, en los distintos territorios, bajo la presidencia de Enrique Martínez, el ingeniero Enrique Martínez, tuvo un acercamiento a lo que tiene que ver con esta problemática, y se delinearon distintos programas y distintas áreas se abocaron a también proveer de tecnología a los sectores vulnerables, a los sectores que surgían de lo que es comúnmente conocido como la economía social, entre ellos, cooperativas que se dedicaban a la producción. La Alameda, con el emprendimiento textil de Alameda, fue quien recurrió al INTI para este tipo de asistencia, y a partir de el acompañamiento del INTI en lo que tenía que ver con la cooperativa textil de la Alameda, se generó toda una relación donde pensamos en que había que sortear la problemática de los talleres clandestinos con una fuerte intervención del Estado. A todo esto todavía no habían aparecido las primeras denuncias, ¿no? Estoy hablando del año 2004-2005. Y en ese camino estábamos hasta que llegó a la Alameda la primera denuncia por trabajo esclavo. Esta denuncia involucraba importantes marcas, Montaigne, Rusty, Lacar, después se fueron sumando otras. Era lo que se refería a Cintia, fue la primera denuncia del año 2005, que recién empieza el juicio oral, empezó la semana pasada. Ya las víctimas no las encontramos, pero ni con el GPS, porque la mayoría desconocemos el paradero. El INTI, como le decía anteriormente, acompañó en su momento lo que era el desarrollo del emprendimiento textil, y empezó a delinear algunas cuestiones que tenían que ver con la información recibida al tema de los talleres clandestinos. Tal es así que empieza a gestarse el programa de responsabilidad social compartida, un programa voluntario, por el cual las empresas que fabrican indumentaria, o que fabrican calzado, o que fabrican otro tipo de bienes, acepten ser auditadas en toda su cadena de producción para ver si respetan mínimamente las normas medioambientales y las que tienen que ver con los derechos laborales. Este programa entró en vigencia en el año 2007-2008. A la fecha, una sola empresa logró sortear la auditoría,
y otras tantas que cuando se inscribieron en el programa y vieron que tenían que mostrar todo lo que era su cadena de producción, todo lo que eran sus libros, todo lo que era la cadena de tercerización, ahí desistieron de seguir participando en ese programa. Algunos diputados nacionales y legisladores de la ciudad están impulsando que eso se transforme en una ley, o sea, que sea obligatoria este tipo de auditoría, pero para eso todavía falta bastante. En medio de esto que les decía, ¿no?, de empezar a incorporar la problemática de los talleres clandestinos por parte del INTI, surge una tragedia en el año 2006, donde se incendia en el barrio Caballito un taller donde mueren 6 personas, 4 de ellos eran menores de edad. El taller funcionaba en una planta baja y en un entrepiso viviendas muy precarias separadas por cortinas de tela, todo material inflamable, con las garrafas donde cocinaban, todo ahí. Una situación de encierro total y absoluta. Las personas relataban, ¿no?, con las pocas víctimas que tuvimos contacto, por eso también me voy a referir un poco al tema de la intervención del Estado. Y cuando digo el Estado, digo la parte judicial, la parte inspectiva, la parte de asistencia. Cuando tienen cuando estas personas querían salir para cualquier cosa, tenían que pedirle permiso o que le abra la puerta el que regenteaba el lugar, que no era el dueño, porque los dueños, a pesar de esa tragedia y de la conmoción que generó y de todo el ruido que se armó a partir de ello y las luchas que vinieron a posteriori, jamás tuvieron, ni siquiera estuvieron horas demorados en ninguna comisaría, en ningún tribunal. Bueno, esto empezó a tomar una importante dimensión en lo que tiene que ver con la opinión pública. Muchos funcionarios tuvieron que salir a dar respuestas. La mayoría de las respuestas elaboradas en una oficina, cosa que no ocurría tanto con el INTI, porque ya venía viendo la problemática y se anticipó con esto del programa de responsabilidad social compartida, y con varias ONG. La principal fue la Alameda, que pusieron el tema sobre el tapete y que además tuvieron iniciativas que para poder que se pudieran transformar en políticas públicas. Una fue la ley de asistencia a víctimas de trata de la ciudad de Buenos Aires, que fue presentada por la exdiputada de la ciudad, Verónica Gómez. También fue votada en el año 2009, si no me equivoco, y, como decían también las compañeras, jamás fue reglamentada. Por lo tanto, es una ley para hacer como que, pero que no resuelve la problemática. El INTI, junto con el gobierno de la ciudad, en ese momento, bajo estaba Jorge Tellerman como jefe de gobierno de la ciudad, y con la Alameda también impulsándolo desde que se produjo el incendio y desde que vimos que a las víctimas se las dejó ir sin tener ningún tipo de asistencia. La causa después se cayó como una cuestión de por un siniestro. Terminó siendo siniestro, la carátula ni siquiera fue estrago, no hubo nada de eso, ningún imputado, las víctimas desaparecieron. En el momento del incendio eran 70 personas y solamente 10 fueron a testimoniar a la comisaría. Nosotros los acompañamos a esa noche. No nos permitieron tener contacto directo con ellos por orden del cónsul de Bolivia en ese momento, Álvaro González Quín. O sea que todo tenía que quedar como que era una desgracia, un incendio casual, fortuito, y que, bueno, lo lamentamos mucho, lloramos por las víctimas, le pedimos a Dios que se apiade de sus almas y de los sobrevivientes, pero queda todo ahí.
Gracias a la difusión en la prensa, gracias a cómo se pudo dar a luz esta situación, sacar a luz esta situación, se logró que por lo menos un área de gobierno de la ciudad de ese momento, que era el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, en conjunto con las autoridades del INTI y la Alameda, armamos el proyecto del Centro Demostrativo de Indumentaria, que consistía en ser, por eso el nombre de Centro Demostrativo, como una especie de espacio de demostración de cómo se deberían hacer las cosas y cómo deberían funcionar los talleres. Nosotros lo llamamos vulgarmente polo textil, nos parecía que era un nombre adecuado debido a que los lugares donde se desarrollan estas actividades jamás pueden ser regularizados. O sea, el centro demostrativo tiene unidades pequeñas, pero ni por lejos se asemejan a los lugares donde funcionan los talleres clandestinos, que son piezas de 3 metros por 2 metros, hacinamiento, con la gente viviendo ahí, comiendo ahí en el lugar. Obviamente que la idea era que se formen muchos polos textiles y que esos emprendimientos familiares puedan ser albergados en ese lugar. Bueno, a la fecha es el único lugar, fue el primero que hubo en Latinoamérica cuando surgió. Después intentaron hacer algo más en Chaco, pero con otra lógica, que ese fue al fracaso porque se le facilitó todo a las marcas, se las eximió de pagar no sé cuántos impuestos, no sé cuánto tiempo de alquiler, de canon, etcétera. Terminaron reproduciendo lo que pasaba en los talleres clandestinos, los trabajadores haciendo huelgas, reclamando. Y bueno, lo que tiene hoy el Centro Demostrativo de Indumentaria son 8 cooperativas que funcionan con miles de dificultades. Hoy, cuando veníamos de viaje hablábamos con Cintia de los niveles de ingresos. Obviamente no podemos decir que se les solucionó desde el punto de vista económico la vida a las personas que han llegado como víctimas, pero tampoco se han cumplido otras cuestiones que pueden permitir que esa persona o ese grupo de personas que conforman un emprendimiento pueda dedicar su cabeza, su tiempo, su energía exclusivamente en eso que está desarrollando para poder reinsertarse laboralmente. ¿Por qué? Porque el problema que tenía con la documentación lo sigue teniendo, el problema alimentario lo sigue teniendo, el problema de salud lo sigue teniendo, el problema de vivienda lo sigue teniendo, el problema de no saber qué hacer con sus hijos lo sigue teniendo. Por lo tanto, esto no es algo inmediato. Los que estamos en el tema de cooperativismo sabemos el tiempo que demanda poder poner en marcha una empresa social y que se consolide, sobre todo cuando hay un mercado que juega totalmente en contra. O sea, las grandes marcas por algo fabrican basando la mayoría de la producción en la tercerización y en el trabajo negro, trabajo esclavo. Las ferias populares como la Salada y otras ferias que hay en las distintas ciudades también reducen sus costos de producción como principal factor del negocio. Entonces eso no ayuda, el Estado en esto también tiene su parte. Me acuerdo cuando en una discusión con el delegado de La Matanza del Ministerio de Trabajo del municipio de La Matanza, me dice: mira, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tiene 6 inspectores para toda la provincia. 6 inspectores de trabajo del Ministerio para toda la provincia. Cuando solo en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sudeste, como ser Flores, Mataderos, Liniers, Bajo Flores, Lugano, podemos llegar a tener hasta 6 talleres por cuadra, no digo por manzana, y en La Matanza en algunos sectores como Villa Celina, Villa Madero también
Además, capaz que hay 6 talleres en una sola propiedad, en un solo terreno. Entonces, bueno, esto habla claramente de cuál es la política del Estado. Permitir que esto funcione y que, no sé, la gente se dé cuenta porque se lo indica la conciencia, porque quiere hacer las cosas a contramano de la realidad y de cómo están instaladas, y eso obviamente no va a ocurrir. Y esto lo decimos personas que por ahí venimos trabajando sobre el tema, o la gente que por lo menos se informa, lee los diarios, está al tanto de las leyes, de las normas, conoce alguna cosa de derecho sindical. Imagínense las víctimas, las personas que fueron traídas desde Bolivia, de un lugar remoto, porque ya si tienen estudios secundarios, universitarios, ya no los traen. Pues esa gente es un peligro, porque puede el día de mañana cruzarse uno que le diga: che, mirá que se trabaja 8 horas, mirá que el convenio colectivo dice esto, dice aquello. Lo mismo pasa con la trata interna, con la gente que es cooptada en, no sé, en los lugares del interior, que también vienen con falsas promesas, bueno, todo el mecanismo que ya han relatado acá las compañeras. Nosotros desde el INTI, los profesionales y los técnicos, estamos llevando adelante el centro de indumentaria, articulamos con todos los organismos oficiales, no oficiales, con ONG, para que se pueda llegar a tener por lo menos la posibilidad de las víctimas de elegir una reinserción laboral. El resto que quisiéramos hacer también, garantizarle una asistencia integral, depende de varias áreas, depende también de la voluntad y la decisión de la justicia. Acá, ¿cómo es tu nombre? Eugenia nos decía que necesitan una orden, ¿no?, para intervenir, y yo en varios operativos en los que pude participar también he visto como el criterio siempre queda a cargo del fiscal interveniente o de la justicia. Entonces, por más que los técnicos le pongan la mejor onda, le pongan toda la garra posible, uno se da cuenta cuando hay voluntad de no solo de terminar con el delito, sino también de dar el escarmiento que corresponde y la asistencia a las víctimas. Y bueno, esto desgraciadamente hasta ahora se ven casos muy aislados. El juez Torres fue quien confiscó maquinarias y se las dio al INTI en el año 2007 a un taller de tejeduría, donde había 50 personas, hasta embarazadas que han tenido sus hijos dentro del taller, pero ninguna de esas víctimas pudo llevar adelante un juicio ni siquiera laboral. Ni siquiera tuvieron la asistencia en lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico, ni siquiera tuvieron lo mínimo para poder decir, bueno, vamos por lo menos a recuperar algo de todo lo que nos han explotado, lo que nos han quitado. Ya termino. Y en este año, hace unos meses, el juez federal también, Ariel Lijo, en una causa de talleres clandestinos, le incautó buena parte de toda la maquinaria y los insumos a 3 talleristas que fueron procesados también por el delito de trata de personas. Y bueno, tuvimos ahí de nuevo la oportunidad de poder garantizarle la continuidad laboral a las víctimas, o por lo menos ofrecérselas, si no ha habido caso, porque estas personas siguieron viviendo en la misma casa del tallerista, siguen dependiendo de muchas cosas del tallerista que los explotaba. Por lo tanto, ninguno quiere, si no tiene seguridad de que va a tener otra vivienda, de que va a tener seguridad, de que va a tener capacitación, que va a tener un lugar de contención, obviamente que no quieren aceptar. Y lo más probable es que ya se hayan revictimizado muchos de ellos. Era mi punto de vista, que tenía que ver con la nueva reforma de la ley de trata. Bueno, las modificaciones que acá mencionó antes Eugenia eran las lógicas, las que tenían que ocurrir desde el año 2008, que se sancionó la vergonzosa ley que habilitaba la trata, que esto era necesario.
Pero hay algo pendiente que muchos legisladores le están esquivando a poner en discusión y a incorporar la ley de trata, que tiene que ver con la confiscación de todos los bienes, productos del usufructo, que por parte de los esclavistas, de los tratantes, para que sean volcados a la asistencia a la víctima de trata. Ahí se acaba la discusión de que el Estado, ¿por qué tiene que poner presupuesto? Y que además es lógica, porque los vecinos, los contribuyentes no tienen por qué salir a poner plata para asistir a víctimas de alguien que todavía encima que está en muchos casos tipo procesado, que tienen los mejores bufetes de abogados con la misma guita que sacaron de la explotación. Entonces hay que dejarlos en la calle con un defensor oficial y todos esos bienes tienen que ser volcados a la asistencia. Eso es lo que quería agregar. Eso es algo que vamos a seguir luchando para que se incorpore en el futuro.